en Perictionio de la Libertad, el paralelismo con los monólogos de Platón es que son cartas, pero a esto yo he llegado a través de un proceso larguísimo de escritura de 3 años. Llevo con esta trilogía para escribir nada. Miren qué cosita. Miren qué cosita más breve, ¿no? Para escribir El Jantípao del Morir, que son 120 páginas, pues a lo mejor me he leído 100 libros, sin exagerar, y tomé unas 1000 páginas de notas. Para el Perictionio de la Libertad, que son otra vez pues sus 120, 160 páginas, pues de nuevo sus 50, 100 libros y sus 1000 páginas de anotaciones y de esbozos y de caminos que al final no se llevaron a cabo. Entonces quería contar brevemente, voy a sacar un par de unos cuantos libros que tengo ahí para los que tengo aquí más a la mano, para que vean ustedes bibliografía sobre este asunto. Esto es lo que dejé de escribir y por lo cual se me debe elogiar, no por lo que escribí, sino por lo que dejé de escribir. Para que vean que esto de referirse a centenares de libros consultados no es una broma. Aquí estos son los que tengo físicamente, porque yo saben que yo, si puedo, leo principalmente por pirata y en digital. Bien, aquí tenemos, para empezar, la biografía de Colette. Esta es la mejor biografía de Colette traducida al castellano, ¿vale? En Herbert Lotman, dentro de la colección de Circe. Este es el libro más importante. Se cumplen no sé cuántos años del nacimiento, de la muerte de Colette o de la publicación de obras. Ya saben que a mí esto no me interesa, este tema de las efemérides y de que nuestra cultura esté supeditada a las fechas mágicas, de que se cumplen 100, 50 años de no sé qué, me da igual. O sea, no lo he escrito por esto y al final Colette no tiene presencia apenas en mi libro, pero bueno, ahí está. La biografía de Mina Loy, también en Circe. Mina Loy es otra vanguardista, otra escritora del momento, que en un momento dado pensé que podía aparecer en mi diálogo, al final nada. Luego, Théophile Gautier. Théophile Gautier escribió este libro, Mademoiselle de Maupin, que pasa por ser un libro fundamental pues, en la configuración de un cierto imaginario femenino acerca de la prostitución, de Mimondens. Al final sí que Liriane de Pugy, de todas estas, alguna de ellas aparece finalmente también en mi libro, pero iban a tener más importancia. Bueno, por supuesto HD, El Ión y El Hipólito, versiones de tragedias clásicas que ella tradujo al inglés. La biografía de Isadora Duncan, en esta edición bastante interesante, que cuenta ahí cómo recupera básicamente el coro griego, cómo a través de la danza restablece el sentido primigenio de la tragedia clásica. Gertrude Stein, que iba a ser una figura importante, y sobre ella se construyen, sobre la relación entre Gertrude Stein y su esposa Alice Betolkas, se construye dos de los personajes de Perictione. Hay dos personajes en Perictione que se llaman finalmente Alexander y Gertrude en lugar de Alice y Gertrude, y son un juego de referencias a estas dos personajes fundamentales. Gertrude Stein fue mecenas de Pablo Picasso, es una escritora maravillosa, aparte de la que le enseñó a escribir prosa a Hemingway. Dos figuras importantes, Alice Betolkas y Gertrude Stein. Aparte de esto, de los libros que tengo físicamente, ya digo que hay más digitales. Se escribió un libro cruzado sobre la historia de las dos. Aquí tengo Tres vidas, también de Gertrude Stein, Las cosas como son, de Gertrude Stein también, Vernon Lee, La viajera sentimental de Gertrude Lee, que no es mal libro dentro de lo que cabe. Bueno, por supuesto tenía que aparecer este señor. Pierre Louis, canciones de Bilitis, que es un conjunto de poemas que él atribuye a una escritora más o menos a la manera de Safo, arcaica, antigua. Es la época en la que se está traduciendo finalmente a Safo con los géneros correctos, porque bueno, a Safo desde el comienzo pues se la quiere poner novio, y así se dice que se enamoró de un tal Faón, que se arrojó al mar cuando Faón la dejó por una siciliana. Aquí Aurora Luque incluye la famosa carta que escribe Ovidio en las Heroidas, para cifrar ese mito de que bueno, Safo en el fondo tenía novio, y que todo esto de las chicas pues bueno, eran pequeños escarceos de juventud, o que en el fondo pues no había nada sexual entre ella y sus amigas. Cuando empiezan finalmente ya a revelarse que efectivamente pues Safo es lesbiana, vaya descubrimiento, a finales del siglo XIX, pues Pierre Louis escribe este libro, Las canciones de Bilitis, que influye bastante junto con los textos de Baudelaire o con los textos de Richard Swinburne y otros escritores que habían recuperado en fondo a la Safo lesbiana y que habían reivindicado la ética y la estética del fragmento, pues imitando un poco como si fueran poemas de una griega arcaica, pues y esto luego fue muy imitado y seguido por este tipo de escritoras lesbianas de comienzo de siglo. Bueno, el legado de Ofelia, publicado lo publica la Librería de Mujeres aquí en Madrid, ¿no? Sí, Horas y Horas, la editorial Horas y Horas, que es, bueno, un libro sobre esquizotextos en la literatura femenina en lengua inglesa. Bueno, como en el libro La cuestión de la locura, el esquizoanálisis, Gilles Deleuze y Guattari, la filosofía postmoderna y postestructuralista tiene mucha importancia. Este libro, la verdad es que sí que fue bastante importante en la
redacción del mío. La novela que escribió René Vivian sobre la relación que ella tuvo con Natalie Clifford Barney, donde es una novela casi de ciencia ficción, donde hay una mujer muerta que regresa como una suerte vampiro o de lobo, bueno, en fin, una cosa bastante truculenta. Bueno, Las cartas de amor, un libro sobre correspondencias amorosas, editado en una editorial argentina por Edgardo Russo y Diego Onofrio, donde están todos esos autores. Son una selección de las cartas amorosas que escribieron, pues me fue bastante importante para la redacción de Perictione. París era una mujer. Bueno, un libro, como tantos que se han escrito, sobre el París de comienzos del siglo XX, en el que se habla de en fin, de la parte femenina, que pues en las películas típicas de Woody Allen y de tantos otros queda un poco más marginado en favor de Scott Fitzgerald, Hemingway, Ezra Pound, Joyce y compañía. Dolly Wilde, la biografía de Dolly Wilde. Bueno, yo me fui a este libro, lo fui a buscar antes de que pudiera comprarlo porque me costó un dinero importante de segunda mano. Lo fui a leer a una biblioteca a tomar por culo en Madrid, en el norte de Madrid. Fui en busca de este libro. Este es el mejor libro realmente sobre el entorno de Natalie Clifford Barney. Esta autora, Joan Shenkar, se entrevistó con la mayordoma, con la señora que atendía a Natalie Clifford Barney en su última etapa, que seguía viva en los años 80 en París, aunque nadie la tenía en cuenta, y esa idea un poco de esa superviviente, la Dolce Vita, esas supervivientes de la Belle Époque me parecía fundamental. De hecho, en Perictione o de la Libertad también hay un poco ciertos momentos, ciertas visiones de esa época decadente. Claro, gente que provenía del siglo XIX y que sobrevivió hasta más allá de mediados del siglo XX. Pues, por ejemplo, en España, un libro maravilloso a ese respecto es el que tiene Juan Benet, que se llama Otoño en Madrid hacia 1950, donde cuenta las tertulias con Azorín y con Pío Baroja, que eran dos hombres del siglo XIX que habían sobrevivido hasta la década de los 60, 70. Creo que Azorín vivía hasta los años 60. Imagínense, ¿no? Ese hombre ya da un poco hasta escalofrío. Pues imagínense, pero siendo mujer. Y además tenemos estas figuras, ya digo, Natalie Clifford Barney vivió hasta los años 70 y me apetecía retratar un poco esa decadencia, esas figuras casi, pues yo qué sé, como de la caída de Sunset Boulevard, de Billy Wilder, sí, o de la caída de los dioses, la caída de los ídolos. Bueno, este está muy bien. Dolly Wilde, lo que cuenta la biografía de Dolly Wilde, escrita por Joan Shenkar, es una de las amantes de Natalie Clifford Barney, que era la sobrina de Oscar Wilde, que murió a la misma edad, creo que en el mismo hotel en el que murió Oscar Wilde, y de sobredosis de heroína. Oscar Wilde no recuerdo si murió de sobredosis de heroína ahora mismo. En el libro, bueno, aparece por supuesto Oscar Wilde bastante. Oscar Wilde tiene una importancia crucial, hombre, al final como perseguido de la sociedad, como una especie como de Sócrates moderno, pues también es fundamental. También se le acusó de lo mismo que a Sócrates, pederastia, corrupción de menores y demás. Este es el mejor libro realmente, ¿no? Porque es el más documentado, el que cuenta mejor la vida de Natalie Clifford Barney. Para la documentación fue fundamental. Un libro de Gertrude Stein infantil. Sí, un libro de Gertrude Stein infantil. Bueno, Gertrude Stein ya hemos hablado bastante de ella. HD, que vuelve a aparecer aquí. HD ya digo que va a aparecer como una especie de filósofa presocrática. Al final aparece en el libro también el asunto de la libertad cósmica. Todo lo que expuse en la conferencia aquella en febrero del año pasado, hablando de las 6 concepciones de la libertad, que también expuse en una entrevista que me hizo Diego Ruzarín, en una conversación con Santiago Armesilla y con Nahuel Michalski en México. Todo esto está trufado en el libro y aparece de vez en cuando y se habla un poco, pues bueno, de si la astrología es cierta o no, y no me pronuncio, o sea, simplemente dejo que los personajes se desenvuelven, cada uno de ellos. Luego contaré, si me da tiempo a hablar de este repaso bibliográfico, contaré un poco más de mi libro, ¿no? Y dejaré de hablar de los otros. Bueno, otra vez Pierre Louis y aquí otra vez HD, ¿vale? El jardín junto al mar, el libro más conocido de HD, y Pierre Louis, los diálogos de cortesanas. Vamos cerrando con este tomo. Bueno, aquí tenemos las biografías de Sarah Bernard, que fue la actriz más importante de la Belle Époque. Le encantaba Napoleón III, le encantaba Víctor Hugo, fascinó a Proust. Proust se apoya en Sarah Bernard para su famoso personaje de la Berma, que le entusiasma y le decepciona a lo largo del libro. Sarah Bernard iba a aparecer también pues, como un personaje próximo o parecido a Aristófanes o a Agatón en composición original de lo que era Perictione. Bueno, el libro, por supuesto, de Ezra Pound y HD, la correspondencia, los dos libros que se escribieron mutuamente, los nocturnos de René Vivian, el libro de Ana María Iglesia, La revolución de las flânesses, que es sobre pues, las dandies mujeres femeninas, a la manera de Oscar Wilde. Mina Loy, una antología poética de los textos literarios de esta vanguardista, que inicialmente iba a estar en el diálogo. Un libro bastante raro de encontrar, que se llama de Jan Chalon, Retrato de una soltera, que es un libro
sobre Natalie Clifford Barney. Creo que es la primera biografía de Natalie Clifford Barney. Aquí hay unas fotografías de Natalie Clifford Barney que están bastante bien. Esto es otro que me fue bastante importante. Bueno, por supuesto, esta pedazo biografía de Natalie Clifford Barney. Aquí la tenemos, a la amazona. Esto es lo que no aparece en mi libro, señores. O sea, para que se den cuenta para lo que sí aparece, tendría que sacar toneladas de bibliografía. Esto es lo que al final ha quedado un poco como un ruido de fondo, como una novela ejemplar encastrada en lo que les voy a contar a continuación, que es de qué va efectivamente el libro, ¿vale? 30 minutos para llegar a lo que va el libro. Bueno, más René Vivian, León Daudet, esto no podía dejarlo de enseñar en fin, porque esto también es tan importante. Esta era una figura crucial. Los que tienen ahí pues, en la portada son los miembros de Action Française, el movimiento de extrema derecha. Y esto sí que se pueden llamar extrema derecha, señores. O sea, puede que no hubiera extrema derecha en el Platón, en la época de Platón, en el siglo IV a.C., pero si los fundadores de Action Française, que son los que empiezan a reivindicar las herencias fascistas y el regreso al antiguo régimen y la vuelta a la monarquía, y se vuelven al final muchos de ellos aliados de la ocupación nazi de Francia, esto no se pueden considerar de extrema derecha, entonces no sé qué se va a considerar de extrema derecha. Lo que me interesaba de León Daudet y la razón por la que lo leí es porque hay que darse cuenta de que el ambiente intelectual de comienzos del siglo XX en Francia está hegemonizado por la extrema derecha, igual que lo está ahora mismo en todo el mundo. O sea, los escritores más importantes y relevantes son los que están contra lo políticamente correcto, son los que están en contra de lo establecido, que por lo tanto están ahí, muchos de ellos, en posiciones próximas al falangismo, al fascismo o al nazismo. No pasa nada, ¿eh? O sí que pasa, pero bueno, habría que ver por qué caminito estamos siguiendo. Proust, de hecho, comienza su andadura con un libro prologado por Mogat, que es el fundador, Charles Mogat, de Action Française, de la acción francesa que busca restablecer la monarquía y volver al antiguo régimen. Y León Daudet es uno de estos intelectuales interesantísimos de comienzos de siglo. León Daudet elogiaba a René Vivian y a Natalie Clifford Barney. Natalie Clifford Barney, de hecho, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, se va a la Italia de Mussolini. León Daudet me interesa, pues porque era un escritor, estaba a favor de lo más crudo en términos políticos, pero luego en los términos así sexuales o literarios, pues era bastante abierto, como le pasaba también a Charles Mogat, quien prologa, insisto, el libro de Proust. Proust, igual que, por ejemplo, Gide o todos estos, eran la versión más moderada de izquierdas de un ambiente intelectual claramente fascistizado. Es que hay que recordar que el famoso debate, la famosa disputa acerca de Dreyfus, la ganan los antidreyfusistas, o sea, los antisemitas, ¿vale? O sea, ahora puede parecer que el debate sobre Dreyfus lo gana Zola, no, a Zola lo matan, o Zola muere muere en el exilio, ahogado, no sabe muy bien cómo, por su propia estufa, ¿vale? No, los que ganan el debate del dreyfusismo son los antisemitas, ¿bien? Entonces, bueno, y estas tipas, que sí, eran muy libres en cierto aspecto, pues eran bastante conservadoras o clásicas. Por eso insisto que es interesante ponerlas o contrastarlas, que al final es lo que he hecho, contra el tamiz de Mayo 68, que es la siguiente generación que se revuelve contra las viejas y de alguna forma continúa con su proyecto en otras líneas. ¿Bien? Bueno, entonces León Daudet es otro autor que ha sido importante para esta trilogía. Bueno, un libro sobre Mata Hari, que también pensaba en un momento dado que formase parte de aquel diálogo. La vida de Colette, esta vida de Colette tampoco está del todo mal. Más HD, más HD, más HD, más Gertrude Stein. El libro de... este es importantísimo. El libro de María Mercé Marçal. Uno de los personajes de mi novela finalmente se llama L. Marçal. Esto no hace falta conocerlo, ya digo, esto es lo que no está en el libro. Esto simplemente les estoy contando a los que sean unos frikis y para los que gusten de la trastienda, de la creación literaria, para que vean la cantidad de pruebas y repruebas, como se dice en el Quijote, que se necesita para sacar una verdad en limpio. Para sacar 160 páginas de ficción que no tratan de esto. Esto es lo que no aparece en el libro, esto es lo que pues está rumiando por detrás. Aparece una pequeña escenita, una pequeña reconstrucción de ese banquete sobre el que iba a girar finalmente todo el libro, como una novela ejemplar, como pues aparece, qué sé yo, el capitán cautivo en el Quijote, o aparece la historia de El curioso impertinente, que le dan un sentido alegórico distinto a lo que pasa dentro de la historia. Bueno, el libro de María Mercé Marçal es muy importante porque lo que cuenta es la vida de Natalie Clifford Barney y de René Vivian vista desde la perspectiva de una escritora
escritora que va a investigar por el mundo acerca de estas dos, también de un amigo que se relaciona con ellas. Y en el libro yo meto, o sea, el personaje, unos personajes de María Mercè Marçal aparece en mi libro. Mira, uno de los personajes de María Mercè Marçal aparece en mi libro mencionado como uno de los que se cartea con René Vivian. Y ya poco a poco, según vamos terminando ya este repaso bibliográfico, tan solo quedan estos dos libros por enseñar, la historia de la literatura maldita de Hans Mayer y el libro sobre la carta de Laia Argüelles Folch. Esto es lo que no aparece en el libro, como decimos, ¿no? Para saber lo que aparece en el libro tendrán que comprar el libro. Simplemente empecé a investigar sobre los grecos. Bueno, si se llama Perictione, pensé que esta vez era bueno hacer un poco de verosimilitud, ¿vale? Antes Jantipa o del Morir pues estaba situado como en un topos uranos. Sí, podía ser Auschwitz, como podía ser el salón de casa de mi madre, donde se debate acerca de la muerte. La localización le añade un poco más de dramatismo al asunto, pero en el fondo el asunto de si se va a vivir o no Edith Stein, pues un MacGuffin. Aquí no, aquí quería que meterme en la propia trama, que el asunto de la libertad emergiera como algo contextual, que fue una reflexión de fondo, que fuera algo que tuviera que pensar el lector, aunque aparece constantemente la palabra libre, libertad, aparece en diversos sentidos, más o menos se puede ir intuyendo, pero quería que fuera algo mucho más sutil y de fondo. Yo no sé si he trabajado demasiado Perictione, sinceramente. O sea, lo que he contado aquí puede parecer excesivo, pues eso, que he estado puliendo la estatua hasta disolverla. O sea, que al final he leído demasiado, he teorizado demasiado, he investigado demasiado, he hecho demasiados esbozos, he corregido, este libro lo he corregido como un jodido loco, o sea, viajes a Nueva York, yo ahí en cafeterías corrigiendo este libro, no sé, 12, 13 versiones, correcciones continuas, o sea, cambios hasta el último momento. Ya en el último momento quería incluso introducir pequeña frase y me dijeron, no, Ernesto, esto ya está en imprenta. Pues que me di cuenta al final que el asesinato de Martin Luther King fue un día después del estreno de 2001 Odisea en el espacio. El asesinato de Martin Luther King tiene importancia en el libro porque acontece en abril del 68 y me permite pues hablar también de la posesión de armas, de la libertad como libertad de defenderse frente a los enemigos en Estados Unidos versus la indefensión de la ciudadanía frente al Estado en Europa. Me permite hablar también de los conflictos raciales y en el libro, por supuesto, pues la tensión un poco entre que Estados Unidos es un país racista y al mismo tiempo el país más desarrollado tecnológicamente que está a punto de llegar a la Luna, me parecía muy fértil y aparece en varias ocasiones. Martin Luther King además argumentaba que el dinero que se gastaba Estados Unidos en NASA podía reinvertirse en solucionar el problema de los racializados, el problema del racismo en el país. Es más fácil, ya lo hemos dicho, llegar a la luna que eliminar un prejuicio. Y hay algunos intelectuales afroamericanos que también me leí varias cosas de Martin Luther King, de Malcolm X, de todos, ¿no? Estuve documentándome mucho también en esa línea. Me gustó muchísimo lo que leí. La verdad es que Martin Luther King yo no lo tenía en muy buena estima, pero la verdad es que las reflexiones que él tiene me parecieron que fueron la famosa carta que él tiene desde la cárcel, esa carta, las referencias que tiene a Hegel, bueno, eso es maravilloso, eso es, no me acordaba yo de aquello, joder, es que he pasado realmente unos años leyendo unas cosas así a cholón y escribiendo lo que he podido, en fin, bueno, total, que quería meterlo, porque me parecía que era casi sintomático, ¿no? La película se estrenó un día antes, ¿no? Un día antes de... Había gente que salió del cine fantaseando con irse a la luna y de repente, no, tío, uno que estaba simplemente reivindicando que los negros en Estados Unidos tuvieran los mismos derechos que los blancos, le acaban de pegar un tiro en la cabeza. Pero al final nada, esto lo cuento aquí como pequeña anécdota, ¿vale? Pero para que vean hasta la mierda de minucias que a veces se te escapan con tonterías, pero tengo un calendario por ahí, me bajé, me estuve estudiando lo que ha pasado día tras día, o sea, aunque las fechas están borradas, porque no quería tampoco ahí hacer ostentación, o sea, que no, las cartas no están fechadas, pero yo llevaba un calendario diciendo, vale, esta carta la va a enviar el lunes 14 de febrero y esta la va a recibir el 23 y estuve estudiando cuánto tardaba una carta en llegar de Estados Unidos a Francia. Forcé un poco la máquina para que hubiera un poquito más de cartas en ambas direcciones, pero más o menos que hubiera una carta cada semana o cada mes a su madre. Eso es bastante importante. Y bueno, pues ahí va. Ya digo que a mí me parece crucial este asunto de que mayo 78, la gran maravilla es que no hubiera muertos, porque estamos hablando de que el 11 de mayo, cuando se produce el asalto a las barricadas, bueno, trincheras porque más o menos el modelo de acoso de la policía a los manifestantes se parecía un poco a la Primera Guerra Mundial o a cómo se superó la línea Maginot. Los estudiantes se atrincheraron en torno al Panteón, ahí en unas calles en el Boulevard Gay-Lussac. Fuimos de viaje Luna y yo a París para ver las localizaciones exactas. O sea, he hecho una documentación, es curioso porque es un libro escrito en un estilo, vamos a decir,
decirlo así, como medio experimental o libre o vanguardista, pero la documentación ha sido prácticamente de Zola, o sea, ha sido de novelista naturalista que va a los sitios y toma apuntes de cómo están las calles, cuántas ventanas hay en esta casa, cómo es el color del cielo y todo este rollo, ¿vale? Entonces, maravilloso es que en ese asalto del 11 de mayo, de la noche del 10 de mayo al 11 de mayo, tan solo hubiera heridos, 800 heridos y ningún muerto. Claro, yo lo que planteo en el libro es la posibilidad de que hubiera un muerto que hace cambiar la historia contrafácticamente. Los contrafácticos y la historia, las ucronías, los cambios históricos por pequeñas variaciones de eventos, es algo que tendrá importancia en la última parte de la trilogía, en la Astenia. Sí, me dice Manuel Manzanero si me reconozco en Sartre que corregía mucho más sus textos narrativos que los estrictamente filosóficos antes de publicarlos. O sea, sí en el sentido de que para escribir Perictionio de la Libertad, que esta solo tiene 160 páginas, pues a lo mejor he tardado el doble o el triple que para escribir Realismo Postcontinental, que es una tesis doctoral y que tiene 400 páginas. He tardado el triple de tiempo para escribir un tercio de la extensión de mi tesis doctoral, que es el libro que está traduciéndose y que está teniendo ahora más éxito dentro y fuera de España. No sé cómo explicarlo. Claro que el trabajo creativo, pues lleva el trabajo creativo, ya odio esta expresión, pero vamos, el trabajo literario, ficcional, de tomarse la escritura como un proceso de descubrimiento en el que no simplemente se plasman unos saberes adquiridos previamente por la lectura, por la investigación, pues es lo que lleva un montón de tiempo. Todo lo que les he contado aquí, las lesbianas de comienzos del siglo XX, y lo que no les he contado, por supuesto, Mayo 68, las comunas, los hippies, los grupos terroristas, me puse a leer, que se llama Memorias de la Baader-Meinhof, me vi películas sobre el frente de pacientes, me estuve leyendo documentos pues de los servicios de inteligencia alemanes y unas cosas que me puse a leer unas novelas de autores greco-estadounidenses para ver cuál era el ambiente en las familias griegas, qué era lo que cocinaban, cómo funcionaba. Me tuve que calzar la novela aquella de Jeffrey Eugenides, que no me gustó nada, pero bueno, homenajeé a Jeffrey Eugenides por su en fin, valentía de escribir Middlesex llamando a mi Perictione Papas. Pensaba llamarla en un momento dado con el apellido del actual alcalde de Tarpon Springs, Costa Batikiotis. Inicialmente, de hecho creo que al final el abuelo materno se llama Batikiotis. El abuelo materno sí que se llama Batikiotis en homenaje al alcalde. Bueno, estuve en Google Maps, esto sí que ya, una cosa, me obsesioné con Google Maps y estuve viendo casi calle por calle, cómo eran las calles de Tarpon Springs, dónde iba a vivir. Luego no aparece, o sea, luego no digo, no, vive en tal calle de Tarpon Springs, no. Tarpon Springs es una ciudad, ya la que tiene más habitantes griegos, todo esto viene de que en los años, a comienzos del siglo XX, pues emergió la industria de caza de esponjas en la que estaban especializados desde la antigüedad los griegos, y entonces llevaron a dos griegos de dos islas distintas, una isla, a ver si me acuerdo ahora de memoria, de Egina, que es la isla que está enfrente de Atenas, era una de las ciudades enemigas de Atenas en la antigüedad, y también de una de las ciudades del Dodecaneso, se debate en un momento dado, ahí aparece en un momento dado la ciudad del Dodecaneso, del que viene la familia paterna o materna. Calymnos es una isla del Dodecaneso que estuvo bajo dominio de, pues yo que no sé si los templarios o los hospitalarios, y luego pasó a Venecia y luego terminó en manos de los turcos. Bueno, sobre el tema de la geopolítica también me leí unos libros extrañísimos sobre la historia de Grecia, la historia contemporánea de Grecia, me estuve leyendo pues a los poetas griegos contemporáneos, no antiguos, en fin, pues todo esto se podría haber volcado en una tesis doctoral o en un ensayo de 600 páginas fácilmente, ¿no? Que es lo que digo, que yo tengo mil páginas, la broma de que son 1000 páginas de notas no es una broma, es una realidad. Bueno, es así, yo también me propongo estos proyectos de escribir con un estilo distinto, pues yo nunca he escrito una novela epistolar y no sé si volveré a escribir una novela epistolar, sinceramente. Es un trabajazo tremendo, no sé si bueno, en fin, merece la pena o no. Pero bueno, la experiencia, lo que he aprendido es un montón. O sea, al final eso, quiero aprender cómo se escribe en el género, pero no quiero tampoco detenerme a los códigos del género. Eso sí. Entonces ese trabajo de informarte de cómo se escribe novelas epistolares y luego intentar subvertir los códigos del género, pues es lo que también me lleva un montón de tiempo.